Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 42. Afilando las agujas. Tirando de las cuerdas. Más que ideas, tengo cosas que evolucionan constantemente, hay varios hilos o capas, si se quiere, que cambian, a Reason Bird Whistle. Jiraiya encontró a Naruto exactamente donde esperaba que estuviera el adolescente, de vuelta en los laboratorios del hospital, absorto en unas notas sobre el mostrador. ¿Trabajando hasta altas horas de la noche? Preguntó con una leve sonrisa. No tenía energía para mucho más. Naruto se giró y miró por la ventana, dándose cuenta de que ya era pasada la medianoche. Había perdido completamente la noción del tiempo, y las ojeras lo demostraban. Bueno, más de lo normal, al menos. Dirigió su atención a Jiraiya, observándolo detenidamente. Parecía cansado, sin rastro de su habitual optimismo. Naruto supuso que era de esperar después de ver morir a su sensei, uno de los mejores shinobi de la historia, en su cama de hospital como un anciano frágil. Los ninjas no deberían morir así. El Hokage no debería haber muerto así. Dime que ya no estás trabajando en el antídoto, ¿verdad? Preguntó el hombre, echando un vistazo al equipo que estaba al lado de Naruto. No, admitió el rubio, provocando un suspiro de alivio en el hombre. Terminé hace horas. Aún era demasiado tarde para salvar al Hokage, pero su orgullo no le permitía quedarse de brazos cruzados. Tenía razón. Examinar la forma inactiva de la enzima, tras confirmar que se trataba de una cepa mutada de la utilizada en el veneno del tercer Hokage, había revelado con exactitud que receptores químicos debía bloquear para restringir su capacidad de absorber energía del entorno. 47 minutos. Esa era la diferencia entre la vida y la muerte de Sarutobi Hiruzen. ¿Por qué torturarte así? Preguntó Jiraiya. Saber que su sensei podría haber sobrevivido, si hubieran actuado con mayor prudencia, si hubieran sido más rápidos, si la desinfección de su habitación hubiera sido más exhaustiva, por un sinfín de razones, no era más que una carga. Naruto no respondió y volvió a mirar las notas sobre el mostrador. Jiraiya sospechaba que la única razón por la que aún no se había ido a casa era porque estaba demasiado absorto en lo que estuviera haciendo como para molestarse en volver caminando. Se giró para mirar por encima del hombro del chico y suspiró. Reconocería esas notas con sellos en cualquier parte, y chico, si intentas encontrar la forma de eliminar el sello maldito de Orochimaru, te espera más de una noche en vela. Debería saberlo. Ese maldito Mitsutomoe le había quitado el sueño durante semanas desde que lo tuvo en sus manos. Parecía que Naruto había hecho una copia cuando abrió la mente de Anko, aunque solo el diseño, sin ninguna de las funciones. No intento eliminarlo, murmuró el rubio con irritación, señalando distraídamente una sección del diseño que en el pasado solo había causado consternación a Jiraiya. Intento averiguar por qué esta parte me resulta tan familiar. Ahí no puedo ayudarte, chico. Orochimaru y yo probablemente estamos al mismo nivel en Fuinjutsu, pero tomamos rumbos muy distintos. Mientras yo me centraba en los aspectos más prácticos, sellado, explosivos, intentar replicar el prodigioso trabajo de su alumno, él siempre estuvo más interesado en lo abstracto. Y así es exactamente como describiría la función del sello maldito. Porque, lo analizara desde cualquier perspectiva, esa maldita cosa no tenía sentido. ¿Te pedí ayuda? Preguntó Naruto, justo cuando uno de sus clones saltó por la ventana y dejó un pequeño montón de papeles a su lado. Jiraiya conocía esa mirada. Él mismo la había puesto tras enterarse de la muerte de Nawaki y del ataque del Kyuubi. Era la mirada de alguien que iba a trabajar hasta conseguir lo que quería o hasta caer rendido. También sabía que, si el chico se parecía en algo a él, no había nada que pudiera decirle para sacarlo de ese estado. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando el fajo de papeles que Naruto hojeaba distraídamente. Naruto solo le lanzó una mirada de disgusto por un segundo antes de volver a lo suyo, probablemente dándose cuenta de que Jiraiya no iba a captar la indirecta y marcharse. Diversos shiki de Fuinjutsu que he coleccionado a lo largo de los años y que o bien no he tenido tiempo de examinar completamente, o bien he considerado poco importantes. Sabía que había visto algo parecido antes.
Simplemente no podía precisar dónde exactamente. Espera, interrumpió Jiraiya de repente, mirando los papeles. Vuelve, ¿qué es eso? Naruto encontró la hoja correcta y la sacó de la pila, examinándola detenidamente. Uno de los sellos del cuerpo de Sasori, inscrito en el interior de su torso, alrededor de la cavidad que lo conectaba con su último componente biológico. En aquel momento supuse que era algún tipo de interfaz, pero no logré descifrar su función. Ahora que lo había examinado con más detenimiento, estaba seguro de que se trataba de aquello con lo que su mente intentaba establecer paralelismos. Lo colocó junto a la copia del sello maldito de Anko y los analizó detenidamente, mientras Jiraiya tomaba una silla para sentarse a su lado. No es idéntico, reflexionó el anciano. Pero fíjate, esa matriz de kanji. Debería ser la interfaz entre la manipulación consciente y subconsciente del chakra. Había visto sellos similares usados en trampas extremadamente complejas que podían replicar ciertos jutsu. Pero ha sido alterado. Sigue siendo una interfaz, pero, ¿entre qué y qué? No, ya he visto estos kanji antes, murmuró Naruto, agarrando el cuaderno donde guardaba sus conocimientos más concretos sobre Fuinjutsu. Lo abrió de memoria por la página correcta. Es algo parecido a los sellos que el Nidaime teorizó para almacenar chakra médico para los equipos de campo. ¿Ves? Estaba intentando crear una interfaz entre la mitad espiritual del chakra y el cuerpo, para evitar el límite de Eye-Flick cuando se estimula la regeneración celular normal. Si recordaba bien, Tsunade había creado algo similar. Jiraiya arqueó una ceja, sin haberse percatado de la profundidad con la que Naruto había incursionado en el estudio del Fuinjutsu. Lo que ignoraba era que, si bien Naruto solo lo consideraba un medio para su arte de marionetas, albergaba numerosas ideas sobre lo que podría lograr con ellas. Aunque la mayoría resultaban inviables, Naruto solía ponerlas a prueba exhaustivamente antes de llegar a esa conclusión. Así fue como terminó conectando sus sistemas de chakra artificiales con los músculos sintéticos de Sasori, a pesar de que deberían haber sido dos sistemas independientes que se habría visto obligado a controlar por separado. Entonces dices que Orochimaru intenta almacenar energía espiritual pura en el sello maldito. Tenía cierto sentido, si se trataba de Senjutsu. Absorber energía natural era extremadamente peligroso sin el entrenamiento adecuado para equilibrarla con el chakra, así que si Orochimaru lograba que el sello hiciera eso por el usuario, tendría un ejército de monstruos casi imparables a su disposición. Sin embargo, por lo que había visto, la mayoría de los usuarios de sellos malditos eran de todo menos estables. No, solo se asemeja a la estructura de ese shiki. Los kanji son diferentes, más complejos. Eso resultaba confuso, porque almacenar energía espiritual sin moldear, de ser posible, habría sido una hazaña increíblemente compleja. Si Orochimaru intentaba contener algo aún más difícil, incluso más abstracto que eso, maldito. Murmuró Jiraiya, con los ojos muy abiertos. No pudo haberlo hecho. Casi apartó a Naruto de un empujón mientras intentaba examinar los dos diseños, murmurando para sí mismo. Sí, si hubiera querido, tiene sentido sí, están las conexiones, pero el almacenamiento es, así que usó eso para, golpeó la mesa con las manos, sonriendo con una ferocidad nunca antes vista por Naruto, con los ojos prácticamente danzando de ira triunfante. Esta vez te tengo, cabrón. No soy un servicio de alquiler, ¿sabes? Gruñó Anko, mientras se quitaba el abrigo una vez más para que Jiraiya y Naruto pudieran examinar su sello. Como si no fuera ya suficientemente molesto tener presente al autoproclamado superpervertido más grande del mundo. Ya lo había pillado mirando de los pechos cubiertos de malla más de una vez, y aquello apenas había empezado. Bien, ¿por qué no te vamos a pagar?, replicó Naruto distraídamente, revisando una y otra vez los diseños que Jiraiya había estado dibujando toda la noche. Para ser el trabajo de una sola noche, eran increíblemente impresionantes. Naruto quizá fuera un gran conocedor del Fuinjutsu, pues había incursionado en casi todas las disciplinas durante sus estudios, pero no podía negar la pericia de Jiraiya en lo que mejor sabía hacer. Eso no significa que no vayas a recibir una compensación, intervino el hombre mayor con jovialidad. Había algo de malicia en su alegría, algo que Anko reconoció enseguida. Ella ponía la misma cara cuando estaba a punto de vengarse como se merecía. Teniendo en cuenta que era el objeto de sus atenciones, aquello no la tranquilizaba. ¿Te gustaría ayudar a dar con Orochimaru, Anko? Más que nada, quiero un suministro de dango de por vida, una invitación al complejo Hyuga para una de sus ceremonias del té y la flexibilidad de darme el gusto de comer hasta saciarme.
Tanto Jiraiya como Naruto interrumpieron lo que estaban haciendo para mirarla extrañados. ¿Qué? Me gustan las ceremonias del té. Ninguno de los dos estaba dispuesto a acercarse a eso ni con un palo de 10 pies y, sabiamente, siguieron adelante. ¿Y de qué se trata todo esto? Creía que era un hecho que Cara de Serpiente era más escurridizo que una anguila con mantequilla. Nada de lo que hemos intentado hasta ahora ha funcionado para rastrearlo. Ella lo sabía bien. Desde que la abandonaron con esa maldita marca, había perfeccionado sus habilidades de rastreo y persecución hasta el punto de ser probablemente más fiable que un perro ninja Inuzuka. Sí, bueno, Cara de Serpiente finalmente cometió un error. Resulta que dejó una especie de huella en el sello maldito que, con un poco de maña, podemos usar para rastrearlo directamente. Naruto se burló de eso. Sin duda, era una forma de decirlo. Jiraiya había decidido que era mejor no dejar que Anko supiera que Orochimaru prácticamente le había arrancado un pedazo de su propia alma y se lo había clavado en el cuello. Solo Kami conocía el motivo. Sin embargo, fue una suerte para ellos. Muchos fuinjutsu avanzados dependían de propiedades simpáticas, por lo que los shiki usados para sellar solían tener números impares, para que el chakra no entrara en resonancia y colapsara toda la matriz. Del mismo modo, los sellos de barrera solían tener números pares precisamente por la razón opuesta, para que el chakra resonante pudiera fortalecerse con una mínima intervención del usuario. En este caso, el hecho de que tuvieran un pequeño fragmento del alma de Orochimaru significaba que, con un pequeño ajuste al sello de la maldición, podrían usarlo para rastrear otras partes de la esencia inmortal del hombre. O lo que fuera que hubiera sellado, Naruto no estaba del todo convencido de todo este asunto del alma. De cualquier manera, debería llevarlos directamente a él. Sin atajos. Sin esconderse. Orochimaru se había confiado demasiado y había cometido un error que estaba a punto de tener consecuencias fatales. A Naruto solo le molestaba que no pudieran hacerle algo más cruel directamente al alma del hombre. ¿A qué demonios esperas entonces? Dijo Anko con una sonrisa maliciosa mientras inclinaba la cabeza para que su cuello fuera más accesible. Ábrelo de una vez y ponte a trastear. Hizo una pausa, su sonrisa tornándose divertida. Vaya, qué déjà vu. Se sacudió la idea e hizo un gesto a Jiraiya para que empezara. Vamos, ¿qué necesitas de mí? Un poco de paciencia y, por desgracia, algo de dolor, respondió el hombre. Probablemente va a doler. Por un instante, los ojos de Anko se oscurecieron. Dudo que pueda ser peor que 15 años de dolores, pesadillas y arrepentimientos. Naruto saltó del mostrador y aplaudió. Solo hay una forma de averiguarlo. Exclamó con una risa forzada. Al recibir miradas inexpresivas de los otros dos, se encogió de hombros. ¿Ambiente equivocado? El protocolo de la misión se volvió algo confuso en ausencia de un Hokage interino. Es decir, tal cosa jamás había ocurrido en la historia de Konoha. Tobirama estaba destinado a ser el Nidaime mucho antes de la muerte de su hermano, e Hiruzen fue elegido justo antes del fallecimiento prematuro de su propio sensei. El Sandaime había estado allí para retomar el mando tras el sacrificio del Yondaime, pero no había designado a otro sucesor antes de sucumbir finalmente a su herida. En ese sentido, no estaba muy claro quién estaba al mando hasta que se eligiera a otro Hokage, lo cual llevaría tiempo. El comandante de Anbu ya tenía sus responsabilidades, y Shikaku se encargaba del papeleo, para disgusto de los Nara, pero ninguno de los dos tenía madera de Kage. Tsunade había abandonado la aldea casi al instante de la muerte de Hiruzen, los habitantes de la aldea suspiraron aliviados, así que, como último alumno del tercer Hokage, Jiraiya se vio repentinamente en el centro de la atención. Utilizó su recién adquirido e indeseado poder para autorizar esta pequeña excursión. Desde cualquier punto de vista, era un grupo de caza bastante reducido, considerando la presa. Sin embargo, si eran demasiados, corrían el riesgo de revelar sus intenciones. Además, Konoha se había movilizado una vez más para demostrar su firmeza tras la muerte de su líder, y pocos estaban disponibles. Así era como los ninjas de la hoja guardaban luto, honrando la memoria de su líder. Aún así, estaba repleta de hábiles agentes Anbu con experiencia previa enfrentándose a las diversas abominaciones de Orochimaru, tal como Jiraiya les había asegurado que cualquier base de su antiguo compañero estaría plagada de ellas, además de Naruto, Anko y el propio Orochimaru. No era del todo profesional permitir que agentes con una venganza personal participaran en una misión así, pero ninguno de los tres se sentía muy profesional mientras Anko los guiaba hacia una pequeña arboleda húmeda, en lo profundo del país del arroz.
Siseó de dolor, girando los hombros en un intento por aliviar el dolor constante que aumentaba a medida que se acercaban a su antiguo mentor. Fuera lo que fuese que Naruto y Jiraiya le hubieran hecho a su sello, básicamente lo hacía más doloroso cuanto más se acercaban a otro fragmento del alma de Orochimaru. En ese momento, sentía como si intentara abrirle un agujero estilizado en la carne, y la idea la hizo sonreír a pesar del dolor. Está cerca. Tenía que estarlo. Si se acercaba más, el dolor sería insoportable. Jiraiya la complació canalizando un poco de chakra en el sello que rodeaba su marca de maldición, aliviando el dolor. Ya no lo necesitaban. Jiraiya levantó una mano y los Anbu se desplegaron de inmediato para localizar la entrada. No tardaron en encontrarla. Orochimaru era, ante todo, predecible en su arrogancia. Una gran roca había sido ligeramente esculpida para asemejarse a la boca de una serpiente bostezando. Fácilmente pasaba desapercibida si uno no sabía qué buscar. El pequeño equipo fue entrando poco a poco, ahora con Jiraiya al frente. Él conocía a Orochimaru mejor que nadie y sabía qué esperar de sus bases. De vez en cuando, se veían obligados a detenerse para que Jiraiya pudiera desactivar ciertas medidas de seguridad que los habrían delatado. Desde casi la retaguardia del grupo, Naruto estaba impresionado. No estaba seguro de haber encontrado algunas de esas medidas. Fue un recordatorio de último momento de con quién se enfrentaban. Si bien sabía que era fuerte en la jerarquía de la aldea, también sabía que cualquier combate con Orochimaru sería una batalla ardua, ganara o perdiera. Pero esa no era la razón por la que estaba allí. Jiraiya les indicó que se detuvieran, y los Anbu se desplegaron de inmediato en una formación bien practicada a lo largo del sencillo pasillo de madera. Naruto dio gracias a Kami. El interminable ir y venir por los monótonos pasillos con patrón de chevrón se había vuelto terriblemente aburrido. Ni siquiera se habían topado con un guardia todavía. Utilizando uno de sus propios cabellos, endurecido hasta alcanzar la resistencia del acero, Jiraiya abrió con destreza la cerradura de la primera puerta que encontraron, empotrada en un lateral del pasillo, frente a una sencilla hornacina iluminada por velas. Su precaución resultó ser en vano, pues se trataba simplemente de un laboratorio bien iluminado, pero sin vigilancia. Naruto entró el último, dejando a un par de Anbu en el pasillo, y arqueó una ceja al ver quién estaba atado en medio de la habitación. Anko hacía una mueca a su lado, esforzándose por no mirar, y con razón. Idan, porque conocía su rostro al dedillo tras haber contemplado su fotografía durante 2 años, yacía sobre una mesa metálica en medio del quirófano estéril. Su cavidad torácica estaba completamente abierta, sujeta por 2 grandes pinzas metálicas. A su alrededor, sus órganos habían sido extraídos quirúrgicamente y dejados flotando en frascos de vidrio de distintos tamaños. Al acercarse, Naruto pudo ver que, incluso mientras observaba, las partes que le faltaban al antiguo miembro de Akatsuki se regeneraban lentamente. Se inclinó aún más, intentando observar con detenimiento cómo el tejido se regeneraba, pero retrocedió bruscamente al ver que Idan abría los ojos de golpe. Intentó moverse, emitiendo gorgoteos sanguinolentos mientras los miraba con los ojos inyectados en sangre, pero estaba firmemente sujeto con correas de cuero. Apenas podía moverse. Por lo que parecía, intentaba gritarles algo. No era de extrañar, aunque sin éxito. Su diafragma flotaba en un líquido verdoso a su derecha. Era evidente cómo podía estar consciente, y mucho menos vivo. Naruto agarró la muñeca de un Anbu cuando éste se disponía a desatar al fanático de pelo plateado, cruzando la mirada con el hombre a través de la máscara. No. Estoy de acuerdo con el chico, sigamos adelante, murmuró Jiraiya. Estaba claramente disgustado por la vivisección en vivo que se estaba llevando a cabo, repetidamente, a juzgar por el aspecto de los estantes llenos de órganos a su alrededor, pero el brillo en sus ojos le indicó a Naruto que sabía perfectamente de quién se trataba. ¿De qué estáis hablando?, interrumpió Anko, fulminándolos con la mirada. No podemos dejar a este tipo así. Este tipo, aclaró Naruto, mirando con desprecio a Idan, que forcejeaba, es el mismo lunático que mató a Kamichi Chouza y a incontables personas más durante el ataque de hace 2 años. Se preguntó si el sectario había estado allí todo este tiempo. Con razón parecía haberse esfumado de la faz de la tierra. La expresión del rostro de Anko no pudo haber cambiado más rápido, transformándose en un ceño fruncido y frío. Que le den, vámonos. Idan les gritó en voz baja, y Anko aprovechó para escupirle directamente en la boca, resoplando con desprecio mientras salía de la habitación. Me caía bien Chouza. Siempre traía las mejores raciones en las misiones.
Durante su recorrido por las instalaciones, presenciaron escenas mucho más horribles. Habitaciones repletas de restos humanos, otras con jaulas que contenían personas deformes, apenas humanas, con extremidades moteadas de un grisáceo que gruñían. Por suerte, algunas eran simplemente el pan de cada día en una base subterránea. Incluso se toparon con un barracón, lleno de camas rígidas e incómodas, a pesar de que aún no se habían encontrado con nadie que no fuera un sujeto de pruebas o un muerto. La falta de resistencia se volvía aún más inquietante a medida que descendían, y a Naruto se le erizaron los pelos de la nuca al acercarse al final de un largo pasillo, ahora a decenas de metros bajo la superficie. Anko se removió incómoda, haciendo una mueca de dolor y sujetándose el cuello. Jiraiya, sin sutilezas, abrió la puerta de golpe, revelando una gran sala, similar a un anfiteatro, construida alrededor de una profunda depresión en el suelo. Podría haber parecido una especie de arena de gladiadores, de no ser por el instrumental médico que abarrotaba la plataforma central. Orochimaru estaba encorvado sobre algo que había sobre una mesa, sin siquiera molestarse en girarse mientras continuaba con su trabajo. Así que, por fin has logrado encontrarme, Jiraiya, murmuró con su voz caprichosa y afeminada, dejando caer algo en una bandeja a su lado con un tintineo. Casi me habría impresionado, si no te hubiera llevado más de 20 años. Con una gracia lánguida se irguió y se hizo a un lado, sosteniendo algo a contraluz. Era inconfundiblemente un ojo humano, pálido y sin iris ni pupila definidos. En el instante en que el grupo reunido lo vio, casi se desplomaron sobre ellos como si una presencia maligna y repugnante se les cayera encima como un peso enorme. Jiraiya se giró con los ojos muy abiertos y vio a Naruto fulminándolo con la mirada, sus ojos reducidos a finas rendijas rojas y las marcas de sus bigotes convertidas en cicatrices negras y desgarradoras. Una presencia vil e inconfundible emanaba de él en oleadas, erizando su cabello puntiagudo por la presión. «Maldito», gruñó el adolescente, con una voz que resonaba de forma antinatural, como si estuviera superpuesta a otra. «Te mataré», rugió mientras se lanzaba hacia adelante en un destello rojo, más rápido de lo que Jiraiya jamás había visto moverse al rubio. Cruzó el espacio abierto como un Inuzuka salvaje, corriendo a 4 patas y dejando marcas visibles en el suelo donde sus manos tocaban el suelo. En el momento en que intentó abalanzarse sobre Orochimaru, algo se interpuso entre ellos. Los dedos de Naruto, con sus garras, arañaron inútilmente el objeto con un chirrido metálico. Kakuzu no perdió tiempo. Agarró al Jinchuriki fuera de control por el cuello, cuya piel brillaba con un gris oscuro como metal viviente, y lo lanzó al otro lado de la habitación. Convertido de nuevo en un proyectil viviente, el vuelo de Naruto esta vez estuvo lejos de ser controlado. Se estrelló contra una pared lejana y siguió su trayectoria, atravesando la piedra y cayendo en la habitación contigua. Kakuzu ni siquiera miró a Orochimaru antes de seguirlo a grandes zancadas, sin detenerse cuando Jiraiya agitó su cabello, lanzando una ráfaga de pelos afilados como Senbon. Estos repiquetearon inofensivamente contra su piel metálica, apenas inmutándolo mientras desaparecía por el agujero tras su presa. Jiraiya se dispuso a seguirlo, pero la voz de Orochimaru resonó de nuevo en el espacio cerrado. ¿Te vas tan pronto, Jiraiya? ¿Me equivoqué al pensar que estabas aquí por mí? Si él no lo era, gruñó Anko, crujiéndose los nudillos y sacando 2 kunai, entonces yo sí que lo soy. Orochimaru simplemente ladeó la cabeza, esbozando una extraña sonrisa que denotaba una diversión apenas contenida. Anko-chan, adorable como siempre. ¿Vienes a una sesión de entrenamiento con tu sensei? Estaré encantado de darles una lección a ti y a todos tus amiguitos. Los ojos de Jiraiya se movían rápidamente entre el agujero que se desmoronaba en la pared y la creciente tensión entre Anko y Orochimaru. En un instante supo quién necesitaba más su ayuda y, con un rápido murmullo de lo siento, chico, se volvió hacia su antiguo compañero. Naruto podía defenderse solo, y si él no podía, el Kyuubi sin duda podría. Naruto apretó el puño mientras yacía entre los escombros que su cuerpo había formado al atravesar la pared. Uñas afiladas, más parecidas a garras, le habían hecho pequeños cortes en la palma de la mano que sanaban tan rápido como él podía hacérselos. Inspiró profundamente una sola vez, antes de exhalar. Con el aliento se disipó la atmósfera opresiva que lo envolvía, y sus facciones volvieron lentamente a la normalidad mientras se incorporaba. Kakuzu parecía haberlo arrojado a un gran espacio abierto con balcones que bordeaban las paredes. Le recordó a la arena preliminar de sus exámenes Chunin, y por la sangre que manchaba el suelo y las paredes, supuso que aquí tenía una función similar.
Gracias por eso, dijo mientras se ponía de pie, crujiéndose el cuello. No estaba pensando con claridad, y voy a necesitar todas mis facultades para enterrarte. Kakuzu sonrió con desdén desde detrás de su turbante especializado, mientras se abría paso entre los escombros esparcidos por el suelo. Deberías haber seguido usando el chakra de la bestia. De lo contrario, esto será demasiado corto. Qué curioso, murmuró Naruto mientras extendía el brazo hacia un lado, desenrollando y liberando a Inari con un movimiento fluido. Yo estaba pensando algo parecido. Kakuzu observó al zorro marioneta con indiferencia, evaluando la esbelta figura que era casi tan alta como él. Aparentemente satisfecho, crujió los dedos ruidosamente y sonrió con sorna bajo su ropa. Tashi no Naruto. Ahora que Akatsuki se ha ido, no tengo que preocuparme por perderme tu recompensa de 45 millones de ri. ¿Eso es lo que anda haciendo últimamente? Preguntó el rubio con indiferencia, plenamente consciente de su precio en el mercado negro. Su rostro se endureció al retroceder, dejando que Inari tomara su lugar delante. Quizás sea así por alguna razón. El antiguo ninja Taki se limitó a resoplar, mientras gruesos cordones negros se retorcían impacientes bajo su piel. La arrogancia de la juventud. ¿Crees que? Inari lo interrumpió a mitad de la frase al abalanzarse sobre él con una velocidad que lo sorprendió. En menos de un segundo, estaba frente a él, con las garras listas para un zarpazo feroz. Ni siquiera se movió, y una vez más el ataque resultó ineficaz, rozando inofensivamente su piel, ahora ligeramente reflectante. Aquello fue suficiente para sorprender a Naruto. Eran las mismas garras afiladas y resistentes, capaces de atravesar con fuerza el kaiten de un Iga experimentado. Kakuzu extendió la mano como un cuchillo e Inari fluyó a su alrededor como agua, lanzando sus colas con la misma fuerza, solo para chocar inofensivamente contra la piel acerada del hombre. La sonrisa burlona de Kakuzu se ensanchó ante la debilidad de los ataques y continuó golpeando a la flexible marioneta. Sin embargo, donde él se mostraba invulnerable, Inari se mostraba intocable, y sus golpes con la mano afilada fallaban una y otra vez. Un leve chasquido, casi inaudible, resonó en la base de su columna vertebral cuando una de sus colas se erizó visiblemente. Cuando volvió a aparecer, los pelos de un lado se erizaron bruscamente, aplanándose hasta que la cola se asemejó a una hoja afilada. Un zumbido llenó el aire mientras el apéndice se cargaba con chakra Raidon. Aún así, cuando la cola recién afilada golpeó a Kakuzu, solo logró enviar pequeños arcos de electricidad que recorrieron su cuerpo. Casi le dio a Kakuzu la oportunidad de agarrarla, pero la ágil marioneta retrocedió justo a tiempo. Eso fue inesperado. Naruto había leído los informes posteriores a la batalla de todos los ninjas que se enfrentaron a los miembros de Akatsuki durante la invasión. Los informes sobre Kakuzu le indicaban que este hombre utilizaba criaturas enmascaradas autónomas formadas a partir de su Kinjutsu, los Hyugu, y un corazón viviente. Se suponía que cada una poseía una naturaleza de chakra diferente, incluyendo la que guardaba en su pecho, la cual le proporcionaba una sólida protección basada en la tierra. Hinata había logrado pulverizarla con un golpe de palma Hyuken, pero el chakra Raidon debería haber funcionado igual de bien. Pero claro, aquella defensa no se parecía a ningún jutsu de tierra que hubiera visto jamás. ¿Recién ahora te das cuenta de lo que tienes enfrente? Se burló Kakuzu mientras algo se abultaba en su espalda. Una de sus máscaras estalló de su cuerpo, formando una criatura delgada, parecida a un pájaro, con sus hilos negros. Se lanzó por el aire directamente hacia Naruto, abultándose grotescamente alrededor de lo que debería haber sido su cuello. Futon. Atsugai, gruñó Kakuzu mientras su marioneta liberaba una ráfaga de aire a presión increíble directamente hacia el rubio. Pero no estaba indefenso, y en un destello blanco, Inari regresó a su lado, con una cola diferente erizada. Sus manos con garras ejecutaron sellos manuales con rapidez antes de retraerse, simulando el movimiento sino inhalando realmente. Katon. Kaki no Jutsu, respondió Naruto mientras Inari exhalaba una enorme esfera de fuego al rojo vivo. En el instante en que impactó la técnica de viento, se expandió aún más, alcanzando un tamaño descomunal, y se tornó blanca, impactando contra el lado de la habitación donde se encontraba Kakuzu con la fuerza de un tren. La explosión sacudió las instalaciones, haciendo que las luces parpadearan durante unos instantes antes de que el polvo comenzara a asentarse. Kakuzu salió del humo ileso, sin siquiera un rasguño. Incluso su ropa estaba intacta. Pero ese no era el objetivo de la demostración.
Podemos jugar al jutsu todo lo que quieras, gritó Naruto con una sonrisa burlona, pero cualquier cosa que me lances, puedo devolverla con el elemento superior. Como para demostrarlo, 4 de las colas de Inari se erizaron por turnos, crepitando, humeando, humedeciéndose y oscureciéndose una tras otra en un rápido ciclo. Había estudiado a fondo a Kakuzu y estaba seguro de que Inari podía igualar sus elementos golpe por golpe. Sus otros títeres podían usar cualquier jutsu que él conociera, pero solo con su propia habilidad. Inari era diferente. Cada una de sus 4 colas estaba imbuida con una afinidad elemental distinta, usando la misma técnica que había empleado para comprender el funcionamiento de la habilidad de Konan. Cada una contenía una cantidad limitada de chakra elemental, sí, pero limitada solo en sus términos. Cada una tenía más que suficiente para docenas de jutsus de sus respectivos elementos antes de necesitar recargarse. El único elemento que no incluía era el viento, porque ya lo tenía bien cubierto. Pareces muy seguro, dijo Kakuzu, mientras sus otras 3 máscaras se desprendían de su espalda y tomaban forma de extrañas criaturas indefinidas. Pero no eres el único que ha crecido y aprendido desde aquel ataque. Su sonrisa se tornó cruel cuando la mayor de sus criaturas avanzó, asemejándose a un oso grotescamente obeso erguido sobre sus patas traseras. ¿Crees que estoy al servicio de Orochimaru por gusto? La máscara de porcelana que reposaba sobre la masa de hilos negros se abrió, y el aire a su alrededor ya centelleaba por el calor. Naruto preparó a Inari para contraatacar con una técnica de agua, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando la máscara lanzó un chorro de magma líquido, dejando un rastro de roca fundida en el suelo que los obligó a él y a su marioneta a lanzarse en direcciones opuestas para evitarlo. Ninguna técnica de agua iba a poder con eso. Iton. Kazan Funka, murmuró Kakuzu con una sonrisa de superioridad. Orochimaru me paga bien, pero mi verdadera recompensa son los poderosos corazones que me proporciona. No tienes ninguna oportunidad, Jinchuriki, soy superior a ti en todos los sentidos. No, murmuró Naruto mientras se ponía de pie, asegurándose de que Inari no hubiera sido alcanzada. Era resistente, pero no quería ponerla a prueba con lava de verdad. Lo que eres me está sacando de quicio. Una respuesta infantil, como era de esperar, replicó su oponente, cruzándose de brazos con aire confiado. Ahora, intenta no derretirte demasiado. Necesito que tu rostro sea reconocible para la oficina de recompensas. Siguiente capítulo. Cosido.